Negativo y voy a fundamentar. Gastón Elola. Negativo y voy a fundamentar. Enrique Foderé. Afirmativo. Eduardo Galeano. Afirmativo. Dolores García Pintos. Negativo y voy a fundamentar. Gonzalo Gómez. Afirmativo y voy a fundamentar. Gabriel Gutiérrez. Negativo y voy a fundamentar. Joaquín Hernández. Negativo y voy a fundamentar. Raúl González. Alcides La Rosa. Negativo. Joaquín López. Afirmativo y voy a fundamentar. Verónica Machado. Negativo y voy a fundamentar. Camila Couto. Afirmativo. Laura Pereira. Afirmativo. José Luis Techera. Afirmativo. Ana Laura Ní. Negativo y voy a fundamentar. Hugo Lascuaga. Negativo y voy a fundamentar. Eufemio Ramírez. Afirmativo. José Rojas. Negativo y voy a fundamentar. Paola Rojas. Afirmativo y voy a fundamentar. Julio Sánchez. Afirmativo. Miguel Sanz. Afirmativo. Óscar Villalba. Negativo. Rodolfo Gorgoroso. Afirmativo. Mauro Álvarez. Afirmativo y voy a fundamentar. $18. 18 en 31, afirmativa, mayoría. Para fundamentar el voto tiene la palabra la señora edil Carola Viaga. Le recordamos a todos los ediles que tenemos 2 minutos. 3 minutos, perdón, para fundamentar el voto. 3 minutos. Bueno, señor presidente, voy a hacer mías las palabras de una vecina que me hizo llegar su parecer acerca de este presupuesto y una parte de sus palabras porque tengo poquito tiempo. Ella expresa de la siguiente manera. Me dice, el enojo de ADEOM es el síntoma de una reestructura que prefiere multiplicar cargos políticos antes de fortalecer el servicio real. Hay un desorden institucional. Eso se visualizó cuando se pretendía aprobar un documento que aumentaba los cargos políticos más de un 450%, y ante el fuego de las redes sociales el intendente termina admitiendo un error. Pero la cuestión no es la corrección en números, no era una corrección de forma. Se debía realizar una corrección del fondo de la cuestión. La institución no es una agencia de empleo para amigos. Mientras tanto, la gestión diaria se percibe paralizada y sin liderazgo. Una estructura de privilegios legales. El análisis técnico es demoledor. La Intendencia de La Valleja gasta más en cabezas políticas que en brazos ejecutores. El presupuesto consolida un sobresueldo legalizado mediante compensaciones discrecionales que dispararían el costo real del grupo cero. Mientras tanto, los servicios básicos y la inversión productiva quedan relegados. No hay un plan maestro de infraestructura. La inversión depende casi exclusivamente de fondos nacionales. Los artículos 18 y 19 permiten transformar cargos a dedo, eliminando la transparencia y convirtiendo la carrera administrativa en una decisión política unipersonal. Conclusión, es una oportunidad perdida. Este no es un plan de despegue, es una oportunidad perdida. La Valleja necesita menos directores y más ejecutores. El presupuesto actual solo protege privilegios políticos y consolida una maquinaria administrativa paralela. Si la cúpula política no puede ajustarse y si quien lidera no tuvo la autoridad moral para estar al día con sus cuestiones, este presupuesto no es válido. El verdadero ajuste no lo hace la política, lo paga el vecino. Los ediles tienen la responsabilidad de decidir si avalan este caos o si exigen de una vez por todas un gobierno que ponga al ciudadano en el centro. Estas palabras son de la ciudadana Verónica Acosta y yo las quise amplificar acá, en la justificación de por qué
no voto este informe. Gracias, señor edil. Tiene la palabra para justificar el voto el señor edil Néstor Calvo. Señor presidente, vamos a ser breve, ya que toda la exposición la hicimos cuando hablamos de por qué entendíamos que no podíamos acompañar este presupuesto. Entendemos, señor presidente, que este presupuesto no representa el voto popular de la ciudadanía que votó un cambio de rumbo. Tan así que vimos que es un presupuesto que fue de espaldas a la central obrera, con muy poco diálogo con la oposición, que crea cargos. Un presupuesto que sinceramente no era lo que esperábamos para ser el primer presupuesto del Frente Amplio. Tan así que en las últimas horas y las últimas semanas lo único que se ha hablado y el único tema de la prensa es si van a salir los cargos de confianza y si se van a votar los cargos Q y si se van a votar la creación de la prosecretaría, y no se ha hablado realmente del presupuesto en sí. Y esto que es un síntoma que el presupuesto no tiene la solvencia como para que durante todo este tiempo se hubiese estado hablando del presupuesto y no de los cargos de confianza. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor edil, tiene la palabra el señor edil Gastón Díaz. Gracias, presidente. Usted sabe que no iba a dejar de fundamentar este voto, pero obviamente acompañado con mi voto afirmativo el presupuesto. Si bien, sí, creo que todos siempre podemos pretender más y hay más cosas necesarias y por ahí no nos conforma del todo que sean tan pocos los afrales que se puedan integrar, pero escuchamos tantas veces decir falsedades o medias verdades intentando de que esto se tome por verídico, que a veces hay que volver a repetir lo que es real. Ni se multiplican los cargos de confianza, ni se aumentan los directores para la intendencia departamental, ni. Daremos la discusión en el articulado e iremos tratando de dejar en claro, blanco sobre negro, negro sobre blanco, cuál es la realidad. Y ahí sí, quizá ahí dejaremos de velado quién le toma el pelo a la ciudadanía y quién no. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Francisco Gómez. Muchas gracias, presidente. Obviamente voté en forma afirmativa en general este proyecto de presupuesto porque más allá de que pertenezco al partido político por el cual fue electo el intendente Daniel Ximénez, creo realmente y creo firmemente que con esto sentamos las bases para lograr una transformación. En la jornada de hoy hemos estado casi 6 horas en donde hemos tenido que plantear cómo recibimos esta administración. Y eso duele. Le duele a personas que muchos años o mucho tiempo estuvieron administrando el gobierno departamental. Este proyecto de presupuesto, como hemos dicho, presidente, es un buen presupuesto que vamos a tener que seguir esclareciendo cuando comencemos con la discusión del articulado. Lamentablemente, la discusión de este proyecto se ha centrado en 1 o 2 temas que lejos están de ser los más trascendentales para la gente de nuestro departamento. Agradezco, porque me parece que corresponde,
que 2 ediles de la oposición hayan votado en forma afirmativa, en forma general, este proyecto. Y lamento, en definitiva, que quienes decían, ¿cómo era?, respetar la voluntad popular, hoy no lo hagan. Gracias, presidente. Gracias, señor edil. Tiene la palabra la señora edil María Noel Pereira. Señor presidente, mi voto fue negativo por los argumentos que se han venido manejando por parte del Partido Nacional en toda esta noche, en toda esta tarde en la tarde y lo que va de la noche. Este presupuesto no es un no a todo, sino que es un no a lo general, por las 4 grandes falencias que tiene este presupuesto. Aumento de contribución inmobiliaria, sin obras, aumento de los cargos de confianza, cuando se decía que iba a ser de otra manera, y cuando ni siquiera eran los cargos que los alcaldes en el periodo pasado decían que le faltaba. Porque recordemos cuando los alcaldes en el periodo pasado, se recordará usted cuando hacíamos las auditorías, que esta Junta pidió que el Tribunal de Cuentas auditara a los 4 municipios que había en el momento, los alcaldes eran todos contestes en decir que lo que ellos necesitaban eran cargos técnicos. ¿Se acuerda que pedían contador, abogado? No pedían cargos de confianza, no pedían un secretario que les maneje las redes sociales, ni que les manejen el auto, ni que les abran la puerta, ni que les atiendan el teléfono, ni que manejen la prensa, mucho menos que le coordinen la agenda con el intendente o con el resto de la población. Pedían cargos técnicos de apoyo. No es eso lo que está en este presupuesto. Acá lo que se trató de dar fue cargos de confianza. Por lo tanto, el Partido Nacional ese es otro de los motivos por el que nos lleva a votar negativo. Y bueno, y por supuesto, la falta de respeto a la carrera funcional que también hacían valer los obreros municipales. Señor presidente, me parece que, insisto con lo mismo, este presupuesto, en parte del articulado, que lo vamos a ver seguramente el día de mañana, luego de un cuarto intermedio, colide gravemente con la Constitución de la República. Y eso mañana va a quedar demostrado que es así. En caso de votarse afirmativo, seguramente el Tribunal de Cuentas va a observar este articulado por justamente este tipo de situaciones que se van a quedar más que expuestas y que el Tribunal de Cuentas sin duda alguna las va a advertir. Señor presidente, por esos 4 motivos es que fue un no rotundo al presupuesto en general. Se buscaba un cambio de rumbo. No, este presupuesto demuestra claramente que eso no va a ser así y que si hay un cambio de rumbo, va a ser un cambio de rumbo donde las reglas no están claras, donde no hay obras, donde se espera, la expectativa está puesta en una ampliación presupuestal a futuro. El año que viene, el otro no sabemos cuándo va a ser que la vayan a mandar. El tiempo del presupuesto de ejecutar y de proponer qué era lo que se iba a hacer y mostrar cómo era ahora y no se hizo. Gracias. A usted, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Gastón Elola para fundamentar el voto. Gracias, señor presidente. Me voy a enfocar en el tema de la planilla, que creo que es un tema muy importante. Y lo que voy a decir, espero equivocarnos, porque si me equivoco, me quedaría contento y la población, incluso el gobierno del Frente Amplio, el intendente, no se vería en un problema y la ciudadanía toda. Esto se creó en un gobierno de Sanguinetti, en la crisis allá de Las Tosas, tengo idea. Fue un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que se pidió y lo empezó a ejecutar con Catastro. Esto no se terminó, señor presidente. Hay muchas intendencias, o la gran mayoría, que están igual que nosotros. Las que pueden estar mejor a nivel catastral, hicieron ellas, pero costó mucho tiempo. Y esto lo sabe el señor intendente y lo sabe el señor director de Hacienda, por eso hablan que va a empezar a partir del 2027. Espero que llegue, no es fácil. No es fácil ordenar los valores y esos padrones que ese estudio que pagó el gobierno por intermedio del BID, un crédito que no se terminó, por eso las intendencias no lo terminaron. Y los valores, ¿por qué se topearon en su momento? No fue capricho, sí fue político.
pero lo vivió el ex, en su momento presidente, pero en ese momento el intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, que se le fue de las manos, y si no recuerdo mal tuvo que echar para atrás, porque se generó un gran problema con los arrendamientos, porque como usted sabe, todo lo que el aumento de planilla va al alquiler, y era tan grande el aumento de la planilla que el propietario de una casa medianamente lo podía pagar, pero el inquilino que recibía todo ese aumento no llegaba a pagarlo ni en un año, ni en 2, ni en 3. Y empezaron los asentamientos. Ya termino. Por eso espero equivocarme que no vaya a pasar esto, que no sé si va a poder el Ejecutivo lograr para el 2027 y que no se vaya a generar lo mismo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor edil. Tiene la palabra la señora edil Dolores García Pintos. Bueno, nuestro voto fue negativo, también por lo expuesto anteriormente. Pero primero que nada quiero mencionar que esta bancada respeta lo que es la voluntad popular, porque los ciudadanos votaron a esta bancada de ediles en las elecciones pasadas, y eso también es respetar la voluntad popular. Como lo dijimos, este presupuesto tiene aspectos negativos, aspectos financieros, institucionales y jurídicos, que son inconvenientes para el futuro del departamento y comprometen la capacidad de gestión y la equidad social de La Valleja. Muchas gracias. Gracias a usted, señora edil. Tiene la palabra para fundamentar el voto el señor edil Gonzalo Gómez. Yo no es el cuarto presupuesto que voto, es el primero. Hay algo de ser una nueva fuerza gobernando que también hay que reconocer que estamos como en un proceso de aprendizaje, y a veces eso también es angustiante porque nos estamos encontrando también con qué problemas son más estructurales y pensamos que podíamos transformar de una manera y al final tenemos que tomar otros caminos por el pragmatismo del gobierno. Así que eso me parece que es importante de tomar de este proceso. Me gustaría, sin pecar demasiado de inocente, que alguna vez hablemos de los cargos de confianza más en términos de la gestión y menos en términos de conveniencia política. No digo que siempre lo tratemos así, pero de dejar de mirarlo con sospecha y que la discusión sea un poco más sincera en términos de eso, de la posibilidad de transformar y de la necesidad que ve una fuerza política que esté, o una combinación de fuerzas políticas que esté administrando la Intendencia, de pensarlo y poder hablarlo más transparentemente en ese sentido sin tanta suspicacia. Así que esto es un voto de confianza también a eso. Un edil de la oposición que nos acompaña en la votación de hoy lo dijo, para poder evaluar y para poder saber si esos caminos eran los correctos, precisamos un presupuesto. Nos facilita la evaluación, nos facilita el seguimiento y es un voto de confianza de las personas que están ahí. Y principalmente mi voto es afirmativo en este proceso también de aprendizaje por el trabajo que hizo la comisión. Yo también tuve algunas dificultades para leer esa primera propuesta de presupuesto y la verdad que agradezco mucho sobre todo a lo que está evidente en el informe de la mayoría de la comisión por el proceso que se hizo a partir de ahí, ese diálogo que se generó dentro de la comisión y con la administración. Me parece que ha sido fundamental y se han propuesto modificaciones, como bien dijo también hoy en la discusión el presidente de la comisión, de manera autónoma. Entonces me parece que ahí hay un trabajo que reivindicar de la Junta Departamental y de la independencia de poderes que, si bien no puede compartir muchas cuestiones sobre cómo fue todo el proceso, el trabajo en la comisión propio de la Junta Departamental, propio del órgano legislativo, me parece que es de destacar, así que por eso es mi voto afirmativo. Gracias, señor edil. Para fundamentar el voto tiene la palabra el señor edil Gabriel Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Me inspiré, lo escribí, lo voy a leer para no olvidarme. Sin lugar a dudas, voto negativo porque estamos hablando del presupuesto departamental. La hoja de ruta que debería marcar el rumbo, las prioridades y sobre todo el compromiso con la gente. Y digo debería porque lamentablemente este presupuesto no cumple con ese objetivo. No lo hace en primer lugar porque no prevé obras, y un gobierno que no proyecta obras, que no planifica infraestructura, que no piensa en el desarrollo del departamento, es un gobierno que renuncia a transformar la realidad.
Se administra la inercia, pero no se construye el futuro. No lo hace tampoco porque vuelve a poner la carga sobre los hombros de los vecinos, aumentando la contribución inmobiliaria. En un contexto donde a la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, este presupuesto elige recaudar más en lugar de gestionar mejor. Y mientras se le exige más al vecino, se agranda la estructura política, aumentan los cargos de confianza, es decir, más costo para sostener lo político, menos recursos para lo que verdaderamente importa. Una ecuación difícil de explicar, pero muy clara de entender. Pero quizás lo más grave es que se avanza sobre la carrera del funcionario municipal. Se debilitan reglas, se generan incertidumbres y se pone en riesgo algo tan básico como la estabilidad y el reconocimiento al trabajo de quienes sostienen día a día el funcionamiento del departamento. Sin funcionarios respetados no hay Estado que funcione bien. Por todo esto, señor presidente, este no es un presupuesto de desarrollo, no es un presupuesto equilibrado y mucho menos es un presupuesto justo. Es en definitiva un presupuesto que le pide más a la gente, le da más a la política y le quita certezas a los trabajadores. Es por esto, señor presidente, con total convicción que voy a votar negativamente, porque creo que gobernar no es cobrar más, ni acomodar más, ni improvisar más. Gobernar es priorizar, es cuidar y es construir. Y este presupuesto, lamentablemente, no cumple con ninguna de las tres. Muchas gracias. A usted, señor edil. Para fundamentar el voto, tiene la palabra el señor edil Joaquín Hernández. Gracias, señor presidente. Nosotros no votamos afirmativamente este presupuesto porque sube la contribución, porque tiene falta de diálogo, porque da la espalda a los trabajadores que fueron engañados en un acuerdo que nada tiene de histórico, porque no dialogó con el 50% del departamento, porque crea más cargos de confianza, porque crea el cargo de prosecretario, porque no ha cumplido con la ley de ingreso a las intendencias. Se habló de que el diálogo se busca. Yo como presidente fui a la casa del Frente Amplio a hablar con el Frente Amplio. Y fui yo el que busqué la conversación porque era el interesado, cosa que el intendente no hizo con nosotros. Es muy fácil decir que no se le va la vida a nadie en votar o no el presupuesto cuando en ello va la suerte de la gente y de los funcionarios. Los cargos, señor presidente, no son para el Partido Nacional y el Partido Colorado, como se ha dicho acá que los cargos son para la oposición. También crean cargos para el Frente Amplio, o el cargo de prosecretario de salir va a ser ocupado por alguien de la oposición. Los equipos técnicos que apoyan la gestión municipal no son técnicos de la Dirección de Descentralización, son técnicos de la Intendencia. Y cuando tienen que dejar de trabajar en la Intendencia, van a trabajar con los municipios y después tienen que volver a la Intendencia. Nosotros estábamos hablando de que un presupuesto ideal hubiese sido un presupuesto que destinara técnicos específicamente para los municipios. Era el paso que faltaba en la Dirección de Descentralización. Se creó la dirección en el gobierno del Partido Nacional, faltaba crear un equipo técnico que estuviera solamente para los municipios, no solamente con abogados y contadores, también con arquitectos, también con prevencionistas, también con diseñadores de proyectos. A mí esto de los cargos me hace acuerdo, y por eso no lo voté, aquellas indulgencias que en el siglo XV se otorgaban por parte de los religiosos para perdonar el ingreso de las almas al purgatorio. Se ha dicho por ahí que el intendente con migajas ha querido dividir al Partido Nacional. Y yo le voy a decir algo, señor presidente. El intendente, si quiere dividir primero al Partido Nacional, primero tendría que estar presente, que no está, porque también hay que decirlo, es un presupuesto sin el intendente presente. Y en segundo lugar, el Partido Nacional no está dividido. El Partido Nacional está unido y está votando en bloque. Y acá está el Partido Nacional representado por el 50% de la población de este departamento que nos puso acá para hacer sentir su voz. Y los alcaldes tendrán su posición porque integramos un partido de hombres y de mujeres libres, pero que al final del día seguimos siendo integrantes de un partido, porque yo no creo que a estos alcaldes, por más que no se le voten los cargos, les guste que después le creen impuestos que le metan el bolsillo a la gente en su territorio. Muchas gracias.
A usted, señor edil, para fundamentar el voto, tiene la palabra la señora edil Verónica Machado. Gracias, presidente. También agradecer a la Comisión de Presupuesto, a todos los integrantes por el trabajo realizado. Agradecerle a usted también, presidente, que sé que ha intentado, me consta que ha intentado dialogar y bueno, llegar a acuerdos, y a veces no es fácil, ese rol sé que es difícil, pero no es fácil a veces llegar a acuerdos cuando hay temas tan importantes que no podemos apoyar. Lo dije anteriormente y vuelvo a repetirlo, los fundamentos para no acompañar con el voto merecen a cargos de confianza que sí se crean, y son cargos que crea el Frente Amplio. Son cargos, más allá de que le haya ofrecido a alcaldes del Partido Nacional, a alcaldes del Partido Colorado, son cargos que crea el Frente Amplio, y a esta bancada del Partido Nacional no le importan el destino de esos cargos, si son para el Partido Nacional, para el Partido Colorado, para el Frente Amplio. La idea es no seguir aumentando la estructura del Estado con cargos de confianza, con cargos políticos. Si realmente y fuera sincero que se apostara a la descentralización y se quisiera apoyar a los municipios creyendo que esta es la forma, con cargos de confianza, repito, se le tendría que haber dado a estos municipios cargos de los ya existentes, de los 25 cargos existentes, se le hubiera dado de ahí, ya que eran por demás de lo que precisaba este gobierno, y sí lo dijo el intendente, el actual intendente, en medios de prensa, en programas que son muy escuchados, y no los escuchamos solo nosotros, sino que muchísima gente, gran parte de la población. Entonces, lo que defendemos es eso, que no se cumplió con la palabra, que yo me había notado acá que decían que había que respetar la voluntad popular. La gente apoyó, una de las cosas que se le prometió fue esa, no aumentar cargos de confianza, no aumentar impuestos. Acá hay aumento de tributos, sí los hay y la gente los va a sentir sin lugar a dudas. El artículo 86 de la Constitución es de alguna manera violentado por artículos de este presupuesto, que ya lo vamos a ver en el articulado. Y bueno, se me termina el tiempo, así que, y quiero decir que no hay omisión o irregularidades en decidir topear la contribución inmobiliaria, sino que es una decisión política de no gravar a los vecinos con esta carga impositiva. Y bueno, y también toda la parte de lo que es la carrera administrativa, por supuesto que vamos a apoyar en todo el articulado, porque creemos que sí que se ve afectado. Gracias. A usted, señor edil, tiene la palabra para fundamentar el voto el señor edil Joaquín López, que me lo salteé. Hola, ahora sí. Gracias, presidente. Bueno, no quiero ser reiterativo, pero creo que tengo la obligación de fundamentar mi voto. Voté afirmativo porque creo que es un presupuesto justo, un presupuesto responsable, un presupuesto que le da autonomía a los municipios. Es un presupuesto que por primera vez le da cargos de confianza a la oposición y no a su partido, y recalco esto, no hay cargos de confianza para el Frente Amplio. La gente votó un cambio y creo que este presupuesto es un cambio con transformaciones positivas, escuchando las necesidades de nuestro departamento, de todo el territorio de La Valleja. Gracias. Gracias a usted, señor edil. Tiene la palabra para fundamentar el voto Ana Laura Nis. Gracias, señor presidente. Quiero hacer, ya he manifestado gran parte de mi creer y de mi argumento, pero no quiero dejar de resaltar que el diálogo no fue el deseado, lo hemos hablado en más de una oportunidad. Tampoco me parece que haya sido hoy como se ha manejado la reunión, la información de que se haya citado a los alcaldes, que se nos comunicara sobre la hora, que se nos esperara con una nota firmada por los alcaldes por una reunión que fue a solicitud suya, señor presidente. Creo que los tiempos ya habían pasado
y que ya de esta forma no hizo más que un atropello a todos. No dudo que usted tuvo la mejor voluntad, pero creo que en eso se equivocó. Y no creo que haya sido un error suyo, sino de su propio intendente, que lo lleva y lo fuerza a que genere esto, con la voluntad suya de tratar de buscar una solución. Pero los tiempos ya habían pasado. Es cierto que podíamos haber sido nosotros quien buscáramos la comunicación con el intendente. No lo entendimos de eso así oportuno, dado que el intendente siempre manifestó desde el primer día, desde el día 1, incluso estando en este recinto, que él iba a abrir todas las puertas y que iba a buscar la comunicación y que iba a gobernar con todos. Pero eso no ha sido reflejado. Más que las oportunidades de generar un desprecio hacia nosotros. Es más, lo volvió a reafirmar en un medio de prensa a la 1 de la tarde en la Radio Federal, a cómo se refirió del partido y de mis compañeros. Por otro lado, no puedo dejar de pensar que son 135 cargos los que se están eliminando, 52 presupuestados y 82 contratados. Esos 52 presupuestados son los que permitirían que hubiera una estructura de ascenso. Hoy esa estructura no está. El director de Jurídica y de Hacienda dijeron que no, que eso se iba a dar con los ascensos y que iban a generar los espacios para que pudieran ascender los contratados y los grados 4 que se van a hacer ingresar. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Van a hacer concursar el grado 4 con el grado 3? Es muy difícil y de esta forma no es viable. Y menos si no está escrito, porque eso es a voluntad. Pero hay algo que acá, solo con la voluntad no se puede. Muchas gracias. Gracias a usted, señora edil. Para fundamentar el voto tiene la palabra el señor edil Hugo Lascuaga. Gracias, señor presidente. Bueno, voté negativo porque este presupuesto lo veo con una total falta de solidez. La creatividad argumental con la que se utilizó para desarrollar este presupuesto no me deja de sorprender. Está basado en premisas equivocadas y hasta podría decir que falsas, porque no existe ningún tipo de estudio que avalen las medidas que se toman en este presupuesto. Yo creo que no se debe experimentar para ver qué se hace dentro de un año, para ver cómo seguir. Eso demuestra una total falta de interés de parte del Ejecutivo y especialmente del señor Intendente, que ha demostrado tener falta de gestión, ya que se le han pasado cosas y ha tenido que salir a reconocer que se le habían pasado. Eso es falta de interés. No puede votar un presupuesto que claramente el señor Intendente no ha estado arriba de él. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor edil. Tiene la palabra el señor edil José Rojas. Gracias, señor presidente. Mi voto era negativo antes de iniciar la sesión hoy, por todo lo que se había estudiado a nivel de bancada. Pero bueno, venía con una expectativa mínima, pero expectativa en fin, de que la bancada oficialista pudiera argumentar y defender este presupuesto pensando siempre en el mañana y en las proyecciones a futuro, pero lo único que escuché fue críticas hacia gestiones anteriores, que si bien tuvieron aciertos, errores, pero en fin lo que escuché fueron esas críticas, de propuestas se habló poco. Y bueno, en resumen, a su vez este presupuesto, que es un presupuesto que toma el modelo anterior y lo ajusta por IPC, como ya lo dije anteriormente, y solo agrega, que no es un detalle menor, agrega la creación de cargos de confianza, la suba de la contribución inmobiliaria, y no tiene obras proyectadas, por más que vengan después ampliaciones presupuestales, difícilmente podamos acompañar esto.
me quedé con ganas de escuchar las propuestas que posiblemente podía haber aportado la bancada oficialista, pero la verdad reafirmo mi voto negativo por todo lo argumentado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor edil. Tiene la palabra la señora edil Paola Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Hola, ahí va. Primero quiero agradecer a la Comisión de Presupuesto por su trabajo, por su dedicación y por el tiempo que le dedicaron, y también a los directores que estuvieron presentes. Hoy estamos acá presentes para apoyar y defender un presupuesto serio y sin adornos. Es un presupuesto que moderniza la Intendencia y su funcionamiento para no perder tiempo en trámites y para que la plata aparezca donde más nos duele como sociedad. En los gurises que están en Montevideo, en los niños, niñas que están haciendo deportes en los barrios y en los adolescentes y adultos que necesitan tanto de una respuesta en la salud mental. Modernizar es menos papel, menos tiempo y menos costo. Es garantizar políticas públicas sin despilfarros, y este presupuesto busca una gestión sostenible y el desarrollo local, turismo en nuestras sierras y apoyo al que produce. Asimismo busca lograr una descentralización de verdad, que Mariscala, Solís, José Pedro Varela, Zapicán, Pirarajá y Valle no sean el interior del interior. Que los municipios tengan fondos y metas a concretar, no solo acercar servicios, sino reconocer las diversas realidades de cada localidad. Descentralizar es democratizar las decisiones y generar mayor participación. El Estado tiene que verse en cada pueblo con hechos concretos. En esa misma línea, este presupuesto tiene una mirada social, un trabajo pensado en la interinstitucionalidad y en coordinación de manera nacional y regional, teniendo en cuenta que los derechos son para todos y para todas, no para algunos. Este presupuesto es conservador con el gasto, pero es realista. No promete lo que no podrá hacer y reafirma con una mirada sensible y humanista. Respeta el rol del trabajador, del funcionario. Sí, faltan muchas cosas, pero mejorar la formación y la función del funcionario es brindar herramientas para mejorar el servicio y trabajar con las potencialidades de cada uno. Dar respuesta a las necesidades de su gente, quienes son parte de un solo Lavalleja. Esto es calidad para todos. Así hacemos que sea un Lavalleja más justo. Recuperar la confianza de nuestra gente es posible y en ese camino vamos. El gobierno departamental asume la responsabilidad de llevar adelante un presupuesto con seriedad y transparencia en la gestión. Por eso voté afirmativo. Muchas gracias. El edil Mauro Álvarez. Gracias, señor presidente. Mi voto fue afirmativo porque pasaron muchas generaciones para que el Frente Amplio sea gobierno. Voté afirmativo además porque detrás de este voto que emití desde mi lugar como edil departamental están los esfuerzos de mucha gente, de muchos compañeras y compañeros que hoy no están. Algunos dieron la vida por mi partido y muchos dejaron muchas cosas de su familia para militar y para llegar a ser gobierno departamental. Voté afirmativo, señor presidente, porque el presupuesto es un buen presupuesto. Es un presupuesto que quizá no sea compartido por otros. Y eso está muy bien. Eso significa que la democracia se fortalece. Eso significa que no todos pensamos iguales. Y que por más diferencias que tengamos, tenemos la posibilidad cada 5 años de evaluar como ciudadanos y elegir. No podemos reprochar con este voto afirmativo que lo que otros votaron esté mal. No podemos reprochar con nuestro voto afirmativo que otros tengan otra manera de ver, de pensar y de hacer, como ya lo vieron, lo hicieron y lo pensaron durante décadas. Pero es un nuevo tiempo, es un tiempo donde está gobernando otra fuerza política. Y por eso voté afirmativo, presidente. Y voté afirmativo también porque he buscado hasta el último
minuto de este tiempo los acuerdos políticos para poder, valga la redundancia, acordar con todos los partidos algunos temas y algunos ejes que creo que son de justicia, como por ejemplo el interior de nuestro departamento. Y voté afirmativo además, porque me siento sumamente orgulloso de ser frente amplista, me siento sumamente orgulloso de ser un edil departamental del oficialismo y me siento muy orgulloso del intendente que tenemos y me siento extremadamente orgulloso de la gran fortaleza, capacidad y de la manera que se han desenvuelto mis compañeros y compañeras edilas de la bancada, no solamente en el tratamiento de este asunto, sino por el respaldo que le estamos dando al señor intendente departamental y todo su equipo. Por todo eso, señor presidente, voté afirmativo y ojalá que podamos, entre todas y entre todos, encontrar acuerdos. Todavía falta votar artículo por artículo y tenemos que buscar acuerdos y voy a seguir llamando a quien tenga que llamar para buscar los acuerdos. Gracias, señor presidente. Y voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.
Señores y señoras edilas, en virtud de lo manifestado por la Comisión de Presupuesto en la fecha 19 de marzo de 2026, un informe que vino por unanimidad, que sugieren que alrededor de la 1 de la mañana se pase cuarto intermedio, desde la mesa proponemos un cuarto intermedio hasta el día de hoy, 24 de marzo a la hora 18. Como es un cuarto intermedio superior a 15 minutos, requiere de mayoría absoluta de componente del cuerpo, es decir, 16 votos. Se estaría votando la moción de orden. ...28 en 28... y quiero agradecer la presencia del abogado en sala, que no tuvo participación todavía, y a todas y todos ustedes.